todos, ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Esili, bienvenidos a mi canal. Por todos es bien sabido que San Miguel Arcángel, que Belié Belcán cuando sube en cabeza suele pedir como colores predilectos el rojo y el verde. Pero hay que decir que en mi caso en particular, desde el primer momento pidió el color azul. Como ya sabrán, si ya han visto mi colección de vídeos Vida entre Misterios, una cosa que a mí me caracteriza muchísimo es mi sumisión y mi devoción hacia los misterios y sus designios. Así que pongo como primera instancia, pongo como prioridad siempre lo que digan ellos en cabeza mucho antes que lo que diga la sabiduría popular o lo que hagan o digan otros servidores de misterio. Así que yo le pongo el color azul como uno de los colores predilectos en las fiestas de palo que organizamos, en su fula, en sus vestiduras y en sus altares. Muchas personas se preguntan si Belié Belcán y San Miguel Arcángel son la misma entidad. De hecho, en alguna que otra ocasión he respondido a esta pregunta ahí abajito en los comentarios y también a través de mis redes sociales y de mi correo de trabajo. Definitivamente no son la misma entidad. San Miguel Arcángel y Belié Belcán son dos fuerzas completamente distintas. Pero que no les sorprenda que nosotros, los servidores de misterio, pasemos de un nombre a otro con mucha agilidad, con mucha facilidad, para hacer referencia al mismo misterio. Y es que nuestra religión es una de las más sincréticas que existen, si no es la que más. San Miguel Arcángel es un santo católico, representado como tal en la Iglesia Católica, como un santo. Belié Belcán, por lo contrario, es un misterio, es un alma del vudú y es lo que nosotros vemos cuando vemos la imagen de San Miguel Arcángel, es lo que realmente nosotros vemos y a lo que nosotros veneramos. Si se mantienen alerta al canal, verán que voy a subir un vídeo donde voy a expresar de manera personal, de manera subjetiva, que es para mí sobre todo la diferencia más grande que hay entre un santo y un misterio. También les quiero explicar las diferencias que hay entre un altar dirigido a un santo o una virgen o un beato o un mártir y un altar que nosotros montemos a un misterio. Como les comentaba anteriormente, nuestra religión es una de las más sincréticas. Bueno, según mi parecer, es la más sincrética que existe. Así que por ese motivo, muchísimas son las veces que utilizamos el nombre católico para hacer referencia a un misterio. San Miguel Arcángel es un santo muy poderoso y muy venerado, uno de los más populares dentro de la 21 división y uno de los más aclamados por el pueblo dominicano. Es el patrón de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es muy bueno realizando protecciones, exorcismos, purificaciones, despojos, limpiezas de negocios, de personas, de objetos. Realmente es un misterio muy poderoso y muy aplicado a la hora de trabajar. Belié Belcán pertenece a la familia de los Radá dentro de la división blanca, así que siempre lo vamos a poner en la parte más alta de nuestros altares junto a Anaís Apié, su compañera. Aquí quiero hacer un pequeño inciso para explicarles que según mi parecer es de vital importancia que allí donde pongamos un misterio pongamos al otro. Es decir, según mi punto de vista, Anaís Apié y Belié Belcán son inseparables. De hecho, sé que se han dado casos de personas que solamente tenían a uno de los dos y solamente veneraban a uno de los dos y esas personas pues siempre se estaban quejando de que nunca tenían buena suerte en el amor y siempre pasaba algo que hacía que todo se volviera agua y sal. Así que fue cambiar el altar, el orden, la distribución, en algunos casos, porque a veces tenían a uno más abajo que a otro, otras veces los tenían en la misma altura, pero no estaban el uno al lado del otro. Entonces fue cambiar ese detalle en el altar y que las cosas comenzaran a mejorar. Como siempre digo en todos los vídeos de altares, siempre hago mucho hincapié en esto porque para mí es realmente importante que se tenga en cuenta. Por favor, no monten altares si en verdad no les nace del corazón, primeramente, y si no saben si en verdad van a poder seguir con el altar de manera perpetua, de manera permanente, vale más no empezar. A los misterios, una vez se les pone algo de ofrenda, siempre van a querer que se les vaya actualizando, que se vaya retirando y volviéndose a poner semana tras semana. Así que es una responsabilidad realmente grande empezar a poner un altar. Así que por más bonito que yo sé que pueda parecer y por más bonitos que realmente queden y sean, porque es que lo son para sus dueños,
Igualmente hay que intentar no caer en esa tentación porque sé que luego pueden llegar a tener problemas. Así que, por favor, si no son personas que trabajen con los misterios o no son personas que le tengan esa fe ferviente, que sepan que en verdad siempre los van a tener así de bien atendidos, vale más que no empiecen a montar altares. Cuando San Miguel Arcángel sube en cabeza, en verdad es una maravilla. El misterio Belie-Belcán es un misterio muy agradable, pero a la vez muy cabal. Es un misterio que en verdad es muy bueno dando consejos, orientando y guiando. Es un misterio que a veces actúa como padre, porque en verdad, al menos para mí, en muchas ocasiones ha sido así, porque a la hora de dar consejos, da unos consejos muy claros y muy directos. Y a veces cuando uno tiene esas dudas, esas inquietudes, lo que uno necesita es que le hablen claro. A San Miguel Arcángel le gusta la fiesta, le gustan los palos, como a todos los misterios, claro que sí, pero él los disfruta muchísimo a pesar de su cojera. Sí, nosotros a Belie-Belcán también los llamamos el cojito Belie, también lo llamamos el viejito, también lo llamamos el viejo Belie-Belcán, y es que cuando sube en cabeza suele ir cojo. Hay que decir que he visto que en algunos caballos va cojo del pie izquierdo, en otros caballos va cojeando del pie derecho. En mi caso particular, cuando sube en cabeza, lo que pasa es que se le nota que tiene cierta incomodidad a la hora de caminar. Pero realmente no se le ve una cojera muy pronunciada. Se le ve esa dificultad a la hora de levantarse, a la hora de sentarse, a la hora de caminar o a la hora de bailar. Pero aún así, la cojera no le impide en absoluto hacer una vida normal, bailar y festejar en las fiestas de palo, por ejemplo. A veces llamamos a Belie-Belcán el viejito o el viejo Belie por dos motivos, creo yo. Uno de ellos es por amor y por cariño. Nosotros en la República Dominicana solemos llamar viejito o viejita a modo de cariño, a modo de afecto. Entonces, por eso es uno de los motivos por los cuales lo llamamos el viejito o el viejo. Otro de los motivos, a mi entender, es que él es uno de los misterios más antiguos, es uno de los misterios más viejos de la 21ª división. Piensen que sus orígenes vienen de que nuestro Dios mandó a un ángel celestial, a un arcángel, que es él, a luchar directamente cara a cara contra el maligno y sus secuaces. Entonces, si nos ponemos a pensar desde cuándo existe el bien, desde cuándo existe el mal, yo creo que el mal y el bien y el mal existen desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, no se me ocurre una mejor explicación de por qué también lo llamamos el viejo Belie. Belie-Belcán es un santo combatiente, muy feroz con los enemigos y muy protector con los niños. En verdad es un santo que se ha hecho querer y respetar, porque sus designios se graban como fuego una vez él está en cabeza y los dice, ya que los dice como sentencia. Así que cuando habla el viejito Belie, es para prestarle atención y tomarlo muy en serio. Al viejo Belie le gusta que se le escuche y que se le respete. Al viejo Belie le gusta que se le tenga en cuenta todos y cada uno de sus consejos y sus opiniones. Y ese es, señores, claro que sí, el motivo principal de por qué utilizamos el color azul acá en mi familia, yo, pues para rendirle culto en sus altares y en sus fiestas de palo. Ya que, como desde un principio dejó claro que quería el color azul como uno de los colores predilectos, por lo tanto, eso es lo que hacemos. Lo ponemos en todas partes donde podemos en su altar. A continuación les voy a mostrar cómo confecciono su altar, les voy a mostrar cuáles son las ofrendas que yo les suelo poner. Dos de las que más le pueden llamar la atención es el moro de habichuela roja y el chivo guisado. El moro de habichuelas rojas es un plato muy popular dominicano. Utilizamos las habichuelas rojas ya que es uno de sus colores. Al chivo guisado, allá en la República Dominicana, porque aquí hay muchísimas restricciones, incluso se procede a lo que es el sacrificio del animal previamente y después de ese sacrificio se cocina lo que es la carne y se ofrece a los invitados de los atabales. Ahora sí, les dejo con la elaboración del altar.
Este es el altar que yo le pongo al príncipe de la milicia celestial. Le pongo todas y cada una de estas ofrendas con todo mi amor, con toda mi devoción y todo respeto. Se le pueden poner más o menos ofrendas. Se pueden poner unas u omitir otras. Pero estas son las que yo le pongo con todo el amor y con todo el cariño. Y asimismo Él las recibe. Como siempre digo, todas las ofrendas que pongamos con el corazón siempre serán bien recibidas. Que viva San Miguel Arcángel, que viva Believe el Can y que viva la Sagrada 21 División. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Por ahora me despido. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima semana. Bonsoir la société.